Bien, vamos ahora con la distinción entre base empírica filosófica, base empírica epistemológica y base empírica metodológica. A ver si logramos esclarecer este punto. Yo reconozco que esta parte de Klimovsky es complicada, pero es importante comprender e interiorizar estas distinciones para poder avanzar con lo demás. Eh, Respecto de la base empírica filosófica, lo que Klimovsky trata de mostrarnos es que en la discusión de la epistemología hay un debate ya saldado en el que la epistemología no entra. La base empírica de la filosofía sería todo lo existente, con lo cual habría que... ¿Por qué? ¿Por qué sería todo lo existente? Porque la base empírica son todos los objetos que pretendemos estudiar. La filosofía aspira o pretende tener como objeto de estudio el todo lo que existe. La epistemología, en cambio, ya comienza, dentro de la propia filosofía, comienza a restringir lo que le interesa estudiar, que es particularmente el conocimiento científico, la manera en la que construimos conocimiento científico y la manera en la que lo justificamos, lo validamos. Por lo tanto, la epistemología necesariamente da por aceptada la existencia de una base empírica. No hace una discusión acerca de la legitimidad de la base empírica. Por eso el ejemplo del psicoanalista, pero en realidad podría valer para cualquier otra cosa. En el ejemplo que yo les daba del termómetro, eh, una discusión acerca de la base empírica filosófica podría ser, pero ¿y vos cómo sabés que verdaderamente existe esa otra persona que supuestamente tendría fiebre? ¿Y cómo sabes que ese termómetro no es una ilusión que tu mente te está haciendo? ¿Recuerdan las discusiones en relación con nuestra relación con la realidad, valga la redundancia, la relación con la realidad que nos circunda y nuestras posibilidades de acceder verdaderamente al objeto de conocimiento, la diferenciación entre noumeno y fenómeno? Bueno, la epistemología da por superada esa discusión. Entonces la base empírica filosófica no es algo que a la epistemología le interese. La epistemología no se cuestiona la existencia del objeto de conocimiento. Esa es una discusión, en todo caso, para la filosofía. Por ende, la base empírica filosófica no coincide, si pudiéramos señalar el conjunto de la base empírica filosófica, no sería exactamente igual a la base empírica epistemológica, que es ya la aceptación de una determinada cantidad de objetos de conocimiento cuya existencia y no solo su existencia, sino nuestra posibilidad de acceder a objetos o a datos, mejor dicho, observables respecto de esos objetos, no es puesta en discusión. Espero que con esto se entienda. En relación con la, la base empírica epistemológica, lo que marca Klimovsky, lo que le interesa tratar de dejar claro, es que en la medida en que la ciencia es una construcción social, colectiva, que se desarrolla históricamente y que ha ido transformándose, iba a decir evolucionando, que también es legítimo decir que nuestro conocimiento ha ido evolucionando, sin ninguna duda sabemos muchísimo más que lo que sabíamos hace un par de siglos, hace un par de décadas incluso, aunque siga siendo enorme, prácticamente infinito, lo que ignoramos. Pero no hay dudas de que sabemos mucho más. Basta pensar que hace un par de décadas, un poco más que un par, hace 4 décadas, no habíamos descifrado el genoma humano. O baste pensar que hace un poco más de 100 años no sabíamos lo que eran genes. Y no había ninguna posibilidad de una observación indirecta de los genes. Entonces, claramente, nuestro conocimiento ha evolucionado. En esa evolución del conocimiento, nosotros vamos desarrollando instrumentos que nos permiten hacer observable lo que no era observable. Primero, la filosofía y la investigación científica comenzaron a escudriñar, a especular, a conjeturar acerca de lo inobservable. Recordarán ustedes que la primera formulación de lo que hoy nosotros conocemos como la teoría atómica, la idea de que todo lo que existe está compuesto por partículas más pequeñas, fue formulada por los filósofos en la antigüedad, por Demócrito y Leucipo, por ejemplo, ¿no? Epicuro y otros. Pero no hubo ninguna posibilidad de observar los átomos, de acceder a la observación de esos átomos, hasta
el siglo XIX. Fíjense la enorme cantidad de tiempo que transcurrió y lo que fue necesario ampliar en cuanto a tecnología para poder llegar a esa observación. Bien, pero ¿cuál es el problema? Que ahí es donde pasamos a considerar que ciertos objetos que se nos presentan en la base empírica epistemológica, en el fondo es discutible si se trata de objetos directos o indirectos, que era la primera distinción que hacía Klimovsky en este capítulo. ¿Estamos hablando de un objeto directo, observable de manera directa? Pero ¿cómo? Si necesitamos un instrumento, sí, es más, cada vez necesitamos instrumentos más sofisticados. Nadie vio a simple vista un átomo, nadie vio un gen a simple vista. Entonces, ¿ese es un objeto directo o indirecto? ¿Es un objeto teórico o un objeto de la base empírica? Bueno, ahí es donde la diferenciación entre base empírica y epistemológica también pasa a tener relevancia. El conocimiento de la base empírica epistemológica termina siendo cada vez con mayor frecuencia indirecto, es a través de determinados instrumentos. Y esto es lo que nos conecta con la siguiente distinción, la de la base empírica metodológica, en donde el ejemplo, la anécdota que Klimovsky formula para que se comprenda, nosotros la podríamos traducir en una experiencia que muy probablemente ustedes hayan tenido en algún momento, creo que todas las personas en algún momento tenemos, que es cuando un especialista, un médico, un radiólogo quizás, nos muestra una radiografía de nuestro cuerpo. O cuando vemos la ecografía de un bebé. Y el especialista nos dice, acá podés ver que en el pulmón ocurre tal cosa. O acá podés ver que el menisco tiene tal dificultad en tu rodilla. O acá podés ver los piecitos del bebé. Y uno dice, ¿dónde está el pulmón? ¿Y dónde está el menisco? ¿Y dónde está el hueso? ¿Y dónde está la patita del bebé? Yo lo único que veo es una mancha. Bueno, ahí está la base empírica metodológica. Hay una metodología de investigación, de escudriñamiento de ese sector, de ese fragmento de la realidad, que fue desarrollada para poder comprender lo que allí ocurría y en donde precisamente hay un componente teórico, un componente de la zona teórica muy importante, que es el que nos permite vincular lo que la herramienta metodológica empleada para poder acceder a ese sector de la realidad nos está mostrando y la construcción teórica que nosotros ya tenemos respecto de qué es lo que estamos viendo. No sé si se entiende. No nosotros porque no estamos entrenados para eso, pero el especialista que ya está entrenado sabe que esa mancha debe interpretarse de tal manera, porque tiene la construcción en la zona teórica que le permite a él tener la certeza de que eso que se está viendo es en efecto la patita del bebé, el hueso fracturado en la rodilla o la mancha en el pulmón o lo que sea. Entonces lo que hace Klimovsky es mostrar cómo los datos que obtenemos mediante la utilización de ciertas teorías que sostienen la observación que realizamos o la técnica que empleamos para obtener esos datos, forman parte de lo que se llama la base empírica metodológica. Y la estrategia que emplea cada científico en la construcción de esos datos, de esos objetos indirectos a los que se llega mediante esas herramientas, tiene una estructura lógica, que es lo que él intenta mostrar, que es A, o sea, el enunciado A, esa es la patita del bebé, sí y solo sí B, en donde B es una determinada correlación que ese científico ya conoce, y nosotros no, porque no estamos entrenados en eso, porque no formamos parte de esa especialidad. De modo que lo que ocurre ahí es el empleo de una regla de correspondencia, que también es conocida como hipótesis puente, que forma una estructura, o permite formar una estructura, que desde la antigüedad en lógica recibe el nombre de modus ponens, en donde A sí y solo sí se verifica B. Perdón, A sí y solo sí se da B. Se verifica A, por consiguiente B. Es decir, nosotros sabemos
que en teoría, si el menisco está quebrado, vamos a ver tal tipo de mancha, en donde A es tal tipo de mancha, B es si el menisco está quebrado. Vemos tal tipo de mancha, que sería la ratificación de A, por lo tanto, el menisco está quebrado. Pero nosotros no vemos directamente en esa mancha el menisco quebrado. Hay una operación lógica, una deducción, por eso de nuevo ya habíamos hablado en parte de esto, por eso vemos lo importante que es. Y la otra aclaración que hace Klimovsky es que no es que el científico o el investigador haga esto siempre de manera consciente y en su cabeza él esté haciendo el razonamiento A sí y solo sí B. Por lo tanto, como estoy viendo A, entonces se verifica B. De manera que si hay una lesión de tal tipo, la mancha que voy a ver es esta. Veo la mancha, por lo tanto, entonces hay una lesión. No, no hace todo eso porque ya lo tiene automatizado, lo tiene incorporado y es el razonamiento de base que utiliza. Pero entonces cuando nos referimos a la base empírica metodológica, dice Klimovsky, diremos que hemos hecho una observación en sentido amplio o extenso para distinguirla de lo que describimos a propósito de la base empírica epistemológica y que de aquí en más denominaremos observación en sentido estrecho. Es decir, la observación en sentido estrecho es la que se corresponde con la base empírica epistemológica, no con la metodológica. En la metodológica nosotros ya estamos realizando una observación que podríamos decir, siempre entre comillas, es trivial. Es decir, ya tenemos la correspondencia teórica, ya tenemos la regla de correspondencia teórica entre lo que estamos observando y algún tipo de ley o de teoría previa. En cambio, en una observación en sentido estrecho, nosotros estamos organizando nuestra observación a la búsqueda de la corroboración o refutación de una hipótesis. Es decir, es una actividad distinta. Por eso la importancia de esta distinción. Bueno, espero haber permitido que se entienda un poco mejor esto. Es muy importante, repásenlo, reléanlo. Creo que Klimovsky es claro, tiene momentos difíciles, pero creo que es claro. Así que repasen, relean y preguntan lo que no se entienda. Insisto con esto, es muy importante que estos términos, que estas nociones vayan quedando claras porque vamos a trabajar mucho para todo lo que tenemos que desarrollar después, vamos a trabajar mucho sobre estas nociones y conceptos que vamos incorporando.